Parece increíble, pero Ryan Gosling ya fue Ken. Ya casi es un piloto de Starfighter. Ya casi es un motorista en Ghost Rider. Y ahora Warner Bros. Quiere que sea Bam Bam. ¿What? Sí, quédate porque esto se pone mejor y un tanto raro. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde comentamos y le metemos sarcasmo a las últimas noticias de cine y series, para que sepas lo que va a venir antes que tus amigos del trabajo. Y hoy tenemos una noticia que honestamente nadie pidió, pero que tampoco nadie va a rechazar. Así que ponte cómodo, dale like, que nos vamos a la prehistoria con dinosaurios y aliens incluidos. Miren, si me hubieran dicho que el mismo tipo que será un antihéroe sobrenatural, mejor conocido como Ghost Rider, que consiste en un humano unido a un espíritu de venganza, iba a terminar mínimo pensando en ponerse una piel de leopardo prehistórica, les hubiera dicho que están fumando pastito vacilador. Pero aquí estamos. Según reportó el medio Deadline, Ryan Gosling, junto con su socia de producción en la compañía Open Invite, Jessie Henderson, ya está desarrollando una nueva película de acción real de los Picapiedra para Warner Bros. Y no es la típica adaptación que ya conocemos, porque aquí viene el giro que nadie vio venir, ni yo. Esta nueva peli no se centraría en nuestros queridos Pedro y Pablo, los protagonistas de siempre. Se enfocaría en un Bam Bam adulto. ¿What? Para los que no crecieron pegados a la tele como un servidor, les hago memoria rápida. Bam Bam es el hijo adoptivo de Pablo y Betty Rubble. Es un bebé con una fuerza sobrehumana absurda que anda por ahí con su garrote noqueando dinosaurios como si nada. Es literalmente un bebé con fuerza de superhéroe criado por una familia de clase media en la edad de piedra. Si eso no es una premisa loca para una peli, no sé qué es. Y aquí un dato curioso que capaz no sabías. Bam Bam no siempre fue bebé en la tele. Hubo una serie bastante olvidada llamada El Show de Pebbles y Bam Bam, donde lo envejecieron a adolescente. Ahí nuestro Bam Bam consiguió su primer trabajo y se unió a una banda musical, los Bedrock Rockers. O sea, el precedente de un Bam Bam grande ya existe. No es que Gosling se lo esté inventando de la nada, pero la verdad no era nada bueno. Por eso me sorprende que retomen este concepto. Ah, y claro, por si te lo preguntabas, sí, en la continuidad clásica, Bam Bam termina casándose de adulto con Pebbles Picapiedra, su mejor amiga de toda la vida. Un romance de la prehistoria directo al altar. Aquí está la parte donde tengo que ponerme mi sombrero de periodista responsable y decirles, no está confirmado todavía que Gosling vaya a interpretar al propio Bam Bam. Lo que sí sabemos es que está produciendo. Ojo, pero seamos honestos, geeks. ¿Para qué desarrollarías una película centrada en un personaje específico si no es porque tú te ves haciendo ese papel? La lógica del fandom no falla casi nunca en estos casos. Y si efectivamente se pone el traje de leopardo, esto encajaría perfecto con la racha que trae Gosling de escoger personajes extraños. Este vato ya hizo a Ken en Barbie, está a punto de meterse a Star Wars con Starfighter, y también tiene en la mira a Mi Ghost Rider para Marvel Studios. O sea, el cuate anda tachando franquicias geek gigantes de su lista de pendientes como si fuera supermercado. Y ahora quiere agregar a los Picapiedra al carrito. Pero ojo, esta no es la primera vez que Hollywood intenta esto con piedra dura, y la historia no siempre ha sido bonita. Vamos a hacer un poco de arqueología cinematográfica porque esto es importante para entender por qué esta noticia genera tanto ruido. El intento más famoso y recordado llegó en 1994 con la clásica Los Picapiedra, dirigida por Brian Levant. El elenco era una locura para la época. John Goodman como Pedro Picapiedra, Rick Moranis como Pablo Rubble, Elizabeth Perkins como Vilma y Rosie O'Donnell como Betty. Y no cualquiera la produjo, Fue nada más y nada menos que Amblin Entertainment, la casa del maestro Steven Spielberg. Se gastaron en decorados elaborados y efectos prácticos que, para 1994, eran una locura de producción. El resultado, reseñas mixtas de la crítica, pero un exitazo total en taquilla. Clásico caso de a la crítica no le gustó, pero al público sí, y al final quien paga la cuenta es el público. Después vino la precuela Los Picapiedra en Viva Rock Vegas en el año 2000, con Mark Addy y Stephen Baldwin como versiones jóvenes de Pedro y Pablo. Lo mismo, pero más barato y chafa. Y aquí la cosa se cayó. Rendimiento pobre tanto en crítica como en taquilla. Un golpe seco para la franquicia.
Desde entonces hubo varios intentos de sacar más películas, hasta una secuela directa de la de 1994 y ninguno llegó a buen puerto. O sea, los Picapiedra llevan más de 20 años siendo la ex tóxica de Hollywood. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. Esto no es un caso aislado. Estamos viviendo la era dorada del vamos a agarrar tu caricatura de la infancia y ponerle un giro adulto, satírico y con mucho estilo visual. Ya lo vimos funcionar espectacularmente con Barbie, que mezcló nostalgia, sátira social y un diseño de producción brutal y se convirtió en un fenómeno cultural y financiero. Aunque esto no funcionó mucho con He-Man y los Amos del Universo. Hay generaciones enteras que crecieron con estos personajes y esas mismas personas ahora tienen trabajo, tarjeta de crédito y ganas de ver en la pantalla grande algo que les recuerde su infancia, pero con chistes que sí entiendan a los 30 y tantos años. Es nostalgia empaquetada con humor adulto. Es una fórmula que vende cuando se hace bien, claro. Y aquí es donde entra la jugada inteligente de Gosling. Al meterse un nombre como productor y probable protagonista, automáticamente le da un aire de prestigio al proyecto. Ya no es otra película genérica de los Picapiedra, es el nuevo proyecto de Ryan Gosling, que es una etiqueta que hoy en día vende boletos solita. Ahora, antes de que empiecen a hacer planes para ver esta película este fin de semana, este proyecto está en pañales. Ni siquiera tienen guionista contratado, que para mí es lo más importante en este proyecto. Apenas están en la búsqueda. No hay fecha de estreno, no hay reparto confirmado más allá del posible Gosling, y honestamente, tomando en cuenta el historial accidentado que les acabo de contar, lo más sano es tomarnos esto con calma y con la ceja bien levantada. Pero bueno, el que algo quiere, algo le cuesta, y ya veremos si Bam Bam finalmente logra lo que ningún otro Picapiedra ha logrado en más de 20 años, llegar a buen puerto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le entrarían a ver a Ryan Gosling como un Bam Bam adulto o sienten que esto ya es demasiado hasta para la era del revival nostálgico? Déjenme su respuesta en los comentarios, que aquí siempre leemos todo. Y claro, no se olviden de darle like, hypear, compartir o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del super gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video. Pebbles se divierte mucho con Pablo. ¿Saben cuando Pedro le hace eso, Pebbles llora? Mira esto, Pebbles. Enano, Espera un momento. Voy a hacerle más suertes a Pebbles. quiero que me complazcas con una pequeña suerte a mí. ¿Cuál es, Pedro? ¡Desaparécete! ¡Pedro! ¡Largo, largo, largo! ¿Qué tratas de decir con eso, Pedro? ¡Me saludas